El 10 de septiembre ocurrió una tragedia en la Ciudad de México. Aproximadamente a las 14:20 horas, un semirremolque explotó, dejando un saldo de más de 90 personas con quemaduras, además de cuantiosos daños materiales. Sin duda, uno de los días más tristes en la historia reciente del país. Este video busca explicar desde una perspectiva legal qué está ocurriendo y qué podría suceder en los próximos meses en la búsqueda de justicia para las víctimas de esa terrible tragedia. Y para ello es necesario diseccionar el evento en sus elementos claves. Y comenzaremos con el vehículo llamado pipa. Este elemento número 1 técnicamente no se llama pipa, sino semirremolque. Esto según la norma oficial mexicana NOM 07 CSH 2010, relativa a los vehículos para el transporte y distribución de gas LP y condiciones de seguridad, operación y mantenimiento. Este término es relevante porque conforme a dicha norma, el semirremolque debe de cumplir con especificaciones técnicas particulares. No es lo mismo hablar de un semirremolque, un autotanque de distribución, un autotanque de transporte o un vehículo de reparto. Cada uno de ellos está sujeto a requisitos técnicos y documentales distintos. El elemento número 2, la empresa. El semirremolque estaba rotulado con los logotipos de la razón social Silsa, lo que nos permite presumir que esta empresa es su propietaria. Y aunque Silsa es filial del Grupo Thomsa, es importante señalar que, conforme al reglamento de gas licuado de petróleo, las actividades comerciales vinculadas al gas como almacenamiento, transporte y distribución pueden ser realizadas por distintas empresas. La estrategia del Grupo Thomsa consistía en utilizar distintas razones sociales para cada actividad. Esto es relevante porque, aunque Silsa sea filial del Grupo Thomsa, cada empresa tiene personalidad jurídica propia. Este punto será clave para el análisis de responsabilidades legales. Elemento número 3 es la carretera. En redes sociales ha circulado con fuerza la versión de que todo fue culpa de un bache. Si esto es cierto o no, es algo que debe de esclarecerse. Supongamos que el bache existía. En ese caso, estaríamos ante una posible responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Pero qué es exactamente esto? Se refiere a la obligación que tiene el Estado de indemnizar a los particulares por los daños que le cause en el ejercicio de sus funciones. Este concepto se basa en el principio de legalidad y busca proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de las autoridades. Esta responsabilidad se reclama por vías distintas a la penal, puede ser civil o administrativa. Como en cualquier juicio, se deben de aportar pruebas. En este tipo de procedimientos, la carga probatoria recaería en el Estado, quien debe de demostrar que su actuación fue regular y que no incurrió en responsabilidad. Por su parte, los particulares deben de probar que sufrieron un daño causado por una actividad de administración irregular. En otras palabras, el reclamante debe de acreditar el daño y el nexo causal, mientras que el Estado debe de justificar la legalidad de su actuación y las posibles eximentes. Para que esto sea viable, no basta con videos en redes sociales. Se requiere de un dictamen pericial formal que documente la existencia del bache, su ubicación, dimensiones, profundidad y su posible influencia en la desestabilización del semirremolque. Esto implicaría realizar peritajes particulares para contradecir la versión oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo cual representa costos significativos para las víctimas. Además, el camino legal para reclamar esta responsabilidad sería largo y complejo. Por ello considero que esta vía, aunque ruidosa en redes, no es la más viable para las víctimas en su búsqueda de justicia. Cabe señalar que la Fiscalía ya descartó que el accidente haya sido causado por un bache y anunció que seguiría la línea de investigación por exceso de velocidad. Esto nos lleva al cuarto elemento, el chofer, Fernando N. Comparto la opinión de muchos usuarios que no fue su intención causar daño. Como se ha dicho, no se levantó esa mañana pensando voy a dañar a tantas personas. Esto fue un accidente, lo que implica una responsabilidad culposa, no dolosa. Recordemos que el dolo implica intención o planeación del daño. De acuerdo con el último comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México,
México, el chofer no está detenido, pero sí bajo custodia en el hospital. Se le investiga por los delitos de lesiones, daños y homicidio culposo. Sin embargo, también es víctima de esta tragedia y por el papel que ocupa en el evento, lo señalaremos como la víctima cero, lo que nos permitirá explicar otras cuestiones más adelante que solo le aplican a esta persona en particular. Esto plantea una pregunta clave. ¿Qué pasa en el caso de que el chofer muera? Según el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acción penal se extingue por muerte del acusado o sentenciado. Es decir, no podría judicializarse la carpeta de investigación si el chofer fallece. Pero esto no significa que no haya responsables, porque según el artículo 421 del mismo código, permite fincar responsabilidades penales a personas morales cuando el delito se haya cometido en su nombre, por su cuenta, a su beneficio o mediante los medios que ellos proporcionen, y existe una inobservancia del debido control de su organización. Esta responsabilidad es independiente de la que pueda tener sus representantes o administradores. Además, no se extingue por transformación, fusión, escisión o disolución aparente de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la empresa dice, no, pues me voy a cambiar el nombre ahorita o me voy a liquidar, no, la responsabilidad penal no se extingue por ninguna de esas cuestiones. Incluso, aunque el chofer muera, la empresa puede ser objeto de fincar estas responsabilidades penales. Y aunque este artículo en su último párrafo señala las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación y en las entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si son delitos federales, en el Código Penal Federal van a encontrar un capítulo de delitos que solo le aplican a las personas morales. Por su parte, cada estado va a establecer un catálogo de delitos que se le pueden imputar a las personas morales. Sin embargo, recientemente, el 30 de abril del 2025, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, resolvió el amparo en revisión 891/2023, resolución que declaró inconstitucional la parte que dice y de las entidades federativas del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo entonces imputar delitos del orden local a personas morales sin necesidad de que estos delitos estén englobados en lo que es este catálogo de delitos que se le pudieran imputar a las personas morales. ¿Okay? Siempre y cuando el delito se haya cometido dentro del ámbito de control de la empresa, que en el caso pues sí sucedió así, ¿no? Y haya generado además un beneficio para esta. Y aunque este criterio tiene el carácter de orientador por ser ahorita una tesis aislada, si la Fiscalía de la Ciudad de México decide judicializar esta carpeta contra Transportadora Silsa, el fiscal deberá de ser muy hábil y meticuloso para poder aplicar esta interpretación y llevar a juicio a la empresa por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos. Pero sinceramente creo que eso pues no va a suceder. Van a buscar acordar, negociar con ella para entregar a las víctimas la reparación del daño. Además, en el plano administrativo, el artículo 69 del reglamento de Gas LP establece que los permisionarios son responsables por los actos del personal que utilicen, independientemente de la relación jurídica que tengan con ellos. Es decir, la empresa responde solidariamente por el personal que emplee en la transportación de esta sustancia peligrosa, sea trabajador, proveedor o prestador de servicios. Ahora, continuemos con el elemento número 5, las víctimas. Para comprender su papel en este caso, es necesario entender el concepto de víctima, y se considera víctima a la persona que sufre
un daño o un menoscabo en sus derechos, bienes o integridad física, mental o emocional como consecuencia de un delito, una violación de derechos humanos o un desastre natural. Las víctimas tienen derecho a recibir apoyo, asistencia y una reparación integral del daño sufrido. En este caso en específico, podemos clasificar a las víctimas en personas que lamentablemente perdieron la vida, personas que sobrevivieron pero presentan lesiones, personas que su patrimonio ha resultado dañado, como vehículos, casas o locales comerciales, personas cuyo familiar falleció y esto tiene consecuencias psicoemocionales. Este elemento es fundamental, ya que la reparación del daño varía según el tipo de afectación sufrida. No se compensa de la misma manera a quien perdió la vida a un daño meramente patrimonial. Esta diferencia se basa en la clasificación axiológica de los bienes jurídicamente tutelados. En materia civil, independientemente del tipo de afectación, se van a llamar terceros afectados. Esta clasificación será clave para entender cómo se estructura la reparación del daño y qué vías legales puede seguir en cada caso. Continuamos con el sexto elemento, los seguros. Este elemento es crucial para comprender las posibilidades reales que tienen las víctimas para acceder a una reparación del daño. El mismo día de la tragedia, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, emitió un comunicado informando que la empresa Silsa no contaba con un seguro vigente para la transportación de gas LP. Al día siguiente, el 11 de septiembre, la compañía difundió su postura, afirmó tener 3 pólizas de seguro, responsabilidad civil, daño ambiental, y aseguró que respondería por los daños. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si ha iniciado algún procedimiento de indemnización. Si bien esta información es verídica, las pólizas están activas, pues estaríamos ante el mejor escenario posible, ya que facilitaría el acceso a una indemnización justa, sin mayor desgaste para las víctimas. Pero en el peor de los escenarios, si la empresa no cumple o las aseguradoras se deslindan, pues es necesario considerar varios puntos claves. ¿Cuál póliza cubrirá el pago de daños a terceros, incluyendo el daño moral? ¿Qué condiciones particulares y generales aplican y qué cláusulas de exclusión podrían activarse? Como hasta el momento no se ha hecho pública la información del contenido de las pólizas de seguro que dice tener Silsa, me di a la tarea de buscar una póliza emitida por Chubb. Cabe señalar que Chubb es una aseguradora especializada en el sector de hidrocarburos y normalmente sus clientes son sobre compañías de gas, gasolineras, etc. ¿Okay? En esta póliza, que cabe resaltar no es de Silsa, pero sí es una empresa que tiene un giro igual, que es Gas LP, podemos ver varias circunstancias que nos importan. Y en esta póliza se observa pues la carátula con unidades, ubicaciones, actividades amparadas, la suma asegurada expresada en este caso en dólares, las coberturas incluyendo el daño moral, esto es muy importante, y las responsabilidades del asegurado. Lo más relevante que yo veo aquí son las cláusulas de exclusión, que indican las condiciones bajo las cuales la aseguradora puede negar el pago. Una cláusula específica expresa lo siguiente: el asegurado deberá realizar sus actividades bajo estricta normativa técnica de seguridad vigente, especialmente cumplir íntegra y oportunamente todas las obligaciones impuestas por las leyes, reglamentos y normas en materia de venta, almacenamiento, distribución y transporte de gas LP. Segundo, capacitar a todos los trabajadores en técnicas de seguridad para el manejo de hidrocarburos. Instalar rótulos preventivos con prohibición de fumar en zonas visibles. Queda excluido cualquier daño ocasionado por fumar o encender fuego en predios de almacenamiento, estaciones de carburación o vehículos de reparto. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del asegurado, sus empleados o terceros libera a la aseguradora de cualquier responsabilidad en caso de siniestro.
Esto es especialmente relevante porque, como sabemos, muchas aseguradoras buscan mecanismos para reducir o evitar el pago. Si Silsa no cumple con estas condiciones, la aseguradora podría exigir las constancias de capacitación, conocidas como DC3 o similares del conductor, bitácoras de mantenimiento del vehículo, certificado de fabricación del recipiente, resultados de las pruebas técnicas como la prueba hidrostática, ultrasónica, por líquidos penetrantes o partículas magnéticas, radiografía, dureza de materiales y tratamiento térmico. Todo lo anterior conforme a la NOM 007 CSH 2010 que regula los vehículos para transporte y distribución de gas LP. Si Silsa no cuenta con estos documentos ni con trámites, permisos y licencias exigidos por ASEA, la aseguradora podría deslindarse del pago. Nos enfrentamos a un vacío sobre la responsabilidad y en ese escenario será necesario explorar otras vías legales para garantizar la justicia a las víctimas. Esto será el siguiente punto a analizar. ¿Qué debe de hacerse para que las víctimas accedan a una indemnización justa? Este derecho implica, en principio, restablecer la situación anterior al daño, y cuando ello no sea posible, se traduce en el pago de una compensación económica que repare, en la medida de lo posible, los perjuicios sufridos. Para ejercer este derecho, existen 3 vías normativas que regulan la responsabilidad por hecho ajeno: vía penal, vía administrativa y vía civil. La elección de la vía dependerá de los matices específicos de cada caso, así como de los tiempos, pruebas disponibles y objetivos de la víctima. Vía penal. Esta vía involucra la intervención de las fiscalías, la apertura de una carpeta de investigación y eventualmente la judicialización del caso ante un juez penal. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la carpeta solo se judicializará cuando la salud del chofer lo permita, lo que deja abierta la posibilidad de que esto nunca llegue a juicio oral. Vía administrativa. La vía administrativa también podría figurar, especialmente si se acredita alguna falta por parte del Estado o alguna irregularidad de incumplimiento normativo por parte de la empresa o de las autoridades. No obstante, dadas las condiciones actuales de la investigación, es probable que esta vía se extienda en el tiempo, incluso más que una acción civil. Finalmente, tenemos la vía civil, que tras analizar los matices del caso, se perfila como la opción más viable para que las víctimas accedan a una indemnización justa. Esta vía permite reclamar daños patrimoniales, morales y personales, sin depender de la judicialización penal ni de la intervención administrativa. En materia civil, el derecho a una justa indemnización se entiende como sinónimo del derecho a una reparación integral. Es decir, no se trata de pagar una cantidad de dinero porque sí. Se trata de reparar de forma completa los daños sufridos por las víctimas, buscando establecer la situación que existía antes del accidente y, si eso no es posible, compensar adecuadamente las pérdidas. En México, este derecho ha sido reconocido como un derecho fundamental. La Suprema Corte ha precisado que la responsabilidad civil puede ser de 2 tipos. Responsabilidad subjetiva, que ocurre cuando hay un hecho ilícito, es decir, una conducta que fue antijurídica, culpable y que causó daño. Para que aquí se configure, deben existir 3 elementos: conducta ilegal, culpa o negligencia, daño causado. Y para que exista la responsabilidad objetiva, deben cumplirse 3 elementos: uso de mecanismos, instrumentos o aparatos o sustancias peligrosas como gas LP, que por su naturaleza es explosivo e inflamable; la existencia de un daño como lesiones, pérdida de bienes o fallecimientos; y la relación directa entre el uso del objeto peligroso y el daño causado. En otras palabras, si se comprueba que el daño fue causado por el uso de un objeto peligroso, como el semirremolque que transportaba gas LP, y existe una póliza de seguro válida, la aseguradora debe de indemnizar a los terceros afectados, incluso si no se ha dictado sentencia contra el responsable directo. ¿Qué se necesita para activar la vía civil? Número 1. Reunir pruebas del daño. Las víctimas deberán documentar de forma clara el tipo de daño sufrido, ya sea físico, patrimonial, moral o incluso ambiental, las consecuencias del daño en su vida personal
familiar o económica. Asimismo, en el caso de daño moral, los trastornos emocionales o psicológicos derivados del accidente, esto puede incluir certificados médicos, evaluaciones psicológicas, fotografías o videos del lugar del accidente, testimonios, ya sea de familiares o personas que estuvieron ahí cuando ocurrió el accidente, documentos que acrediten la pérdida de bienes o ingresos, identificar al responsable. La demanda civil debe dirigirse contra la empresa responsable del transporte por el uso de un objeto peligroso como el semirremolque con gas LP. Es decir, se demanda a la empresa transportadora Silsa y también, en este caso, pues sería Chubb, AXA y Qualitas, ya que en el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro permite a las víctimas ejercer una acción directa contra la aseguradora sin necesidad de que exista una condena previa, donde tanto el asegurado como la aseguradora debe de responder por los daños, incluso si el monto excede la suma asegurada en la póliza. Ojo, es muy pero muy importante tener en cuenta los plazos. El plazo general para presentar una demanda civil por daños extracontractuales es de 2 años contados a partir del daño generado. Es decir, si el daño se generó del 10 de septiembre del 2025, las víctimas tendrán hasta el 10 de septiembre del 2027 para reclamar. Pasado ese tiempo, se extingue su derecho a demandar el pago de los daños sufridos. Activar la vía civil no es sencillo, pero es posible. Una ruta que permite a las víctimas recuperar parte de lo que perdieron. Exigir justicia sin depender de los procesos penales o de la fiscalía. Visibilizar el impacto humano de una tragedia que no debe de quedar impune.